Carmen Ruiz masticaba lentamente su bocadillo de jamón en la sala de descanso del Hotel Grand Palace Madrid, el único momento de paz durante sus turnos de 14 horas como camarera. Tenía 27 años, 2 trabajos para pagar los tratamientos de su madre enferma y el sueño ya marchito de convertirse en arquitecta. Estaba revisando el teléfono cuando escuchó pasos apresurados a sus espaldas. Un hombre con traje Armani de 3.000 euros se sentó a su lado. Le tomó delicadamente la mano y le susurró con urgencia: «Por favor, finge que soy tu marido. Mi vida depende de esto». Era Alejandro Santoro, el heredero millonario de la cadena hotelera más lujosa de España, el hombre que toda mujer en Madrid soñaba con conquistar. Pero lo que Carmen no sabía era que 3 sicarios lo estaban buscando en ese momento para matarlo, que había fingido su propia muerte para escapar de un matrimonio forzado con la hija de un capo mafioso, y que esa camarera invisible que servía café cada mañana estaba a punto de convertirse en la única persona capaz de salvarlo. El día de Carmen Ruiz siempre comenzaba a las 5 de la madrugada en su apartamento de Vallecas. 27 años, licenciada en arquitectura con matrícula de honor, pero sin recomendaciones, había descubierto que los sueños no pagaban las facturas ni los costosos tratamientos oncológicos de su madre. Desde hacía 3 años, trabajaba como camarera en el Hotel Grand Palace Madrid, sirviendo desayunos de 500 euros a empresarios que ganaban en una hora lo que ella tardaba en reunir en un mes. El Grand Palace era un mundo aparte, donde los suelos de mármol de Macael reflejaban lámparas de cristal de Baccarat. Carmen se movía entre estas maravillas como un fantasma, invisible a los ojos de huéspedes que la consideraban parte del mobiliario. Llevaba el uniforme negro impecable, el cabello siempre recogido en un moño perfecto, y había aprendido el arte de sonreír incluso cuando el corazón se le partía pensando en la madre que la esperaba en casa. Esa mañana de octubre, mientras arreglaba las flores frescas en el salón comedor principal, Carmen notó cierta agitación entre el personal de seguridad. Hombres de traje negro hablaban en voz baja con el director, mostraban fotos en tablets, negaban con la cabeza con expresiones preocupadas. No era asunto suyo, y había aprendido que las camareras debían ser invisibles y silenciosas. Durante la pausa del almuerzo, Carmen se refugió en la pequeña sala de descanso reservada para el personal. Era su único momento de paz en un día que la veía correr desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, para después ir al segundo trabajo hasta medianoche. Sacó su bocadillo de jamón casero y comenzó a comer lentamente, saboreando esos 20 minutos de silencio. Fue entonces cuando escuchó pasos rápidos en el pasillo. La puerta de la sala de descanso se abrió con cautela y Carmen se quedó paralizada. Frente a ella estaba Alejandro Santoro, 32 años, heredero del imperio hotelero que poseía cientos de hoteles en todo el mundo. Lo había visto decenas de veces en revistas de prensa rosa, siempre fotografiado con modelos o herederas. Pero ese hombre no tenía nada de la seguridad glacial que mostraba en las fotos. Estaba pálido, sudoroso, con los ojos escrutando nerviosamente tras él. El traje Armani estaba arrugado, la corbata aflojada, el cabello negro despeinado. Parecía un león enjaulado, hermoso y peligroso pero aterrorizado. Sin decir palabra, Alejandro se sentó junto a Carmen en el pequeño banco de plástico. Un millonario sentado en la sala de descanso del personal, junto a una camarera que ganaba 1.200 euros al mes. Entonces hizo algo aún más increíble. Le tomó delicadamente la mano con las suyas, cálidas y ligeramente temblorosas. La voz de Alejandro era baja, urgente, cargada de una desesperación que Carmen no esperaba de un hombre que lo poseía todo. Le explicó rápidamente que estaba en peligro, que personas muy peligrosas lo buscaban, que necesitaba su ayuda para fingir ser alguien que no era. En ese momento, 3 hombres de traje negro entraron en la sala de descanso, rostros duros y ojos que escrutaban cada rincón. Carmen sintió que el instinto de protección se activaba automáticamente. No sabía por qué. No conocía la historia de ese hombre, pero algo en su mirada desesperada la conmovió. Cuando uno de los hombres le preguntó si había visto a alguien extraño, ella sonrió con naturalidad y respondió que estaba almorzando con su marido. Alejandro interpretó el papel perfectamente,
besándole tiernamente la mano y hablando de su fin de semana juntos con una naturalidad que sorprendió a ambos. Los hombres los observaron por unos segundos. Luego se marcharon sin decir más. Solo cuando sus pasos se alejaron, Carmen se dio cuenta de lo que había hecho. Había mentido para proteger a un completo desconocido. Alejandro la miró con una expresión que nunca había visto en los ojos de nadie. Gratitud pura, mezclada con algo que parecía casi admiración. En ese momento, en la pequeña sala de descanso de un hotel de lujo, entre una camarera con bocadillo de jamón y un millonario en fuga, nació algo que cambiaría para siempre sus vidas. En los minutos que siguieron a la partida de los hombres de negro, Carmen y Alejandro permanecieron sentados en silencio. Ella lo estudiaba con curiosidad creciente. De cerca, Alejandro Santoro era aún más atractivo de lo que aparecía en las fotos. Tenía rasgos aristocráticos pero no fríos, ojos verdes que traicionaban una inteligencia aguda y sobre todo una vulnerabilidad que no esperaba. Alejandro agradeció a Carmen lo que había hecho, admitiendo que no debería haberla involucrado en una situación tan peligrosa, pero cuando ella le preguntó por qué esos hombres lo buscaban, Alejandro dudó mucho antes de responder. La verdad era complicada e involucraba a personas muy poderosas y peligrosas. La historia que emergió era digna de un thriller. Alejandro había sido prometido en matrimonio desde la infancia a Valentina Torretti, hija de un poderoso capo del sur de Italia que había extendido sus negocios hasta España. El matrimonio debía sellar una alianza entre el mundo de los negocios legales y el de la economía sumergida, una fusión que daría a los Torretti acceso a los circuitos financieros internacionales. Pero Alejandro había descubierto que aceptar ese matrimonio significaba convertirse en cómplice de tráficos que iban desde el lavado de dinero sucio hasta actividades mucho más oscuras. Cuando había tratado de echarse atrás, las amenazas se volvieron explícitas. O se casaba con Valentina, o su familia pagaría las consecuencias. 2 semanas antes, Alejandro había fingido su propia muerte en un accidente náutico frente a las costas de Ibiza. Su yate había explotado durante la noche, y las búsquedas no habían encontrado el cuerpo. En realidad, había orquestado todo hasta el mínimo detalle. Saltó al mar poco antes de la explosión y fue rescatado por una lancha que lo esperaba en la oscuridad. Oficialmente Alejandro Santoro había muerto, pero los Torretti no se lo creían y seguían buscándolo. Carmen escuchaba boquiabierta. La historia parecía imposible, demasiado dramática para ser real. Pero había algo en los ojos de Alejandro que la convencía de su sinceridad. Un cansancio profundo, el peso de quien ha tenido que renunciar a todo lo que conocía para mantener su integridad moral. Mientras hablaban, Carmen comenzó a ver a Alejandro de manera completamente diferente. No era el playboy mimado que había imaginado, sino un hombre que había tomado decisiones difíciles pagando un precio altísimo. Cuando le preguntó sobre su trabajo, su familia, su vida, lo hizo con interés sincero, sin la condescendencia que esperaba de un millonario. Carmen se encontró contándole sobre la madre enferma, los sueños de arquitectura abandonados por necesidad, la fatiga diaria de mantener a flote una familia con 2 sueldos miserables. Alejandro la escuchaba sin juzgar, y cuando ella mencionó los gastos médicos que estaban agotando sus ahorros, vio en sus ojos algo que nunca había visto en ningún hombre rico: empatía verdadera. Fue entonces cuando Alejandro le hizo una propuesta que la dejó sin palabras. Necesitaba una cobertura, alguien que lo ayudara a ocultar su verdadera identidad, mientras buscaba la manera de resolver definitivamente la situación con los Torretti. A cambio, pagaría todos los gastos médicos de su madre y le daría la oportunidad de volver a estudiar arquitectura. Carmen lo miró incrédula. Era demasiado bueno para ser verdad, demasiado parecido a un cuento de hadas moderno. Pero Alejandro insistió. Necesitaba su ayuda, y ella merecía una oportunidad de realizar sus sueños. No era caridad, era un acuerdo entre personas que podían ayudarse mutuamente. La propuesta era tentadora más allá de toda imaginación, pero Carmen había aprendido a desconfiar de las promesas demasiado hermosas. Pidió tiempo para pensar, y Alejandro aceptó sin presiones. Le dio un número de teléfono seguro y le dijo que cualquiera que fuera su decisión la respetaría. Esa noche, regresando a casa en su apartamento después del segundo turno de trabajo,
Carmen no podía quitarse de la mente los ojos verdes de Alejandro y la sensación de sus manos cálidas sobre las suyas. Por primera vez en años, había conocido a alguien que la veía realmente, que reconocía su inteligencia y su valor más allá del uniforme de camarera. Carmen pasó la noche en vela, pensando en la propuesta imposible de Alejandro. Por un lado estaba su vida actual, segura pero asfixiante. Por el otro, un salto al vacío que podía cambiarle la existencia, pero conllevaba riesgos enormes. A la mañana siguiente, mirando a su madre Ana consumida por el cáncer, Carmen entendió que no podía dejar pasar esa oportunidad. Ana merecía los mejores tratamientos médicos, no los básicos que la estaban consumiendo lentamente. En el hotel, durante la pausa del almuerzo, encontró a Alejandro esperándola en la sala de descanso. Parecía más tranquilo, pero seguía teniendo esa tensión en los ojos de quien sabe que está en peligro. Carmen le comunicó su decisión. Aceptaba. Alejandro sonrió por primera vez, una sonrisa que transformó completamente su rostro. Le explicó el plan. Fingirían estar casados. Él consultor financiero Marco Santini, ella Clara Santini, arquitecta y diseñadora. Ya había preparado documentos falsos perfectos y alquilado un apartamento elegante en el barrio de Salamanca. La idea de dejar el trabajo la aterrorizaba, pero Alejandro le mostró un cheque para los gastos médicos de su madre, 100.000 euros. No era una promesa, era un regalo inmediato que demostraba la seriedad de sus intenciones. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Alejandro la acompañó a comprar ropa de marca, le enseñó cómo comportarse en la alta sociedad, le explicó su historia inventada hasta el mínimo detalle. Durante estas lecciones, Carmen descubrió al verdadero Alejandro, un hombre culto y sensible que amaba el arte tanto como ella. Una noche, mientras cenaban en su apartamento, Alejandro recibió una llamada que lo hizo palidecer. Los Torretti habían puesto precio a su cabeza, 1 millón de euros si lo entregaban vivo. La caza se estaba intensificando. Esa noche, mientras Alejandro dormía en la cama que compartían para mantener la cobertura, Carmen se quedó despierta mirándolo. Se había enamorado del hombre equivocado en el momento equivocado, pero era demasiado tarde para volver atrás. Su corazón ya había elegido. Las semanas siguientes fueron un período de intimidad creciente para Carmen y Alejandro. Ella interpretaba el papel de la señora Santini durante el día, frecuentando cursos de diseño para mantener creíble la cobertura. Por las noches, descubría aspectos de Alejandro que ninguna revista había contado jamás. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Alejandro resultó ser un cocinero excelente, preparándole cenas elaboradas mientras le contaba de sus viajes. Carmen lo escuchaba fascinada, dándose cuenta de que ese hombre había visto más mundo del que ella vería jamás, pero eran los momentos de silencio compartido los que más los acercaban. Cuando leían juntos, veían películas, paseaban por Salamanca fingiendo ser una pareja normal. El primer peligro real llegó durante una cena en un restaurante elegante. 2 hombres en la mesa de al lado observaban a Alejandro con demasiada insistencia. Él mantuvo la calma y comenzó a contar historias inventadas sobre su matrimonio, elevando el volumen para ser escuchado. Carmen interpretó el papel perfectamente, comportándose como una esposa enamorada. La actuación fue tan convincente que los hombres sospechosos desviaron la atención. La tensión física entre ellos era palpable, miradas demasiado largas, contactos cada vez más frecuentes, la cercanía en la cama que los hacía despertar abrazados cada mañana. Fue durante una de esas mañanas cuando todo cambió. Carmen se despertó primero y se quedó mirándolo dormir. Cuando Alejandro abrió los ojos y la encontró observándolo, algo se rompió entre ellos. El primer beso fue dulce, casi tímido. Luego la pasión se apoderó de ellos. Hacer el amor con Alejandro fue todo lo que Carmen había soñado. No solo atracción física, sino una conexión profunda. Él la trataba como si fuera preciosa, la hacía sentir deseada de una manera nunca experimentada antes. En los días siguientes su relación se transformó completamente. Ya no eran 2 extraños que fingían, sino una pareja real. Alejandro comenzó a hablar del futuro como si ella formara parte de él, planeando viajes juntos.
Pero la realidad se asomó pronto. Una noche, después de hacer el amor, Alejandro recibió una llamada que lo hizo incorporarse de golpe. Los Torretti habían descubierto que estaba vivo, y alguien había mencionado su nombre en un restaurante, describiendo a un hombre que podía ser él, con una mujer morena. Si los Torretti tenían una descripción de ella, la familia de Carmen también estaba en peligro. Alejandro le dijo que quizás era momento de separarse, pero ella lo silenció con un beso. No tenía intención de abandonarlo. Estaban juntos en esa situación, y juntos saldrían de ella. El plan de huida se organizó hasta el mínimo detalle durante una noche de insomnio. Alejandro tenía contactos en toda Europa, personas de confianza que podían ayudarlos a desaparecer temporalmente, mientras él ponía en marcha la estrategia final para liberarse de los Torretti. El destino elegido fue un pequeño pueblo en Andalucía, tan remoto que ni los mejores investigadores privados lo encontrarían fácilmente. Antes de partir, tenían que poner a salvo a la madre de Carmen. Alejandro organizó el traslado de Ana a una clínica privada suiza especializada en oncología, oficialmente para un ciclo de tratamientos experimentales. En realidad, era el lugar más seguro donde podía estar mientras ellos se escondían. El viaje hacia Andalucía fue surreal. Viajaron en coches diferentes, con documentos diferentes, encontrándose solo en el destino final para no despertar sospechas. Carmen condujo durante 5 horas a través de paisajes que se volvían cada vez más hermosos, colinas doradas por el sol otoñal, olivares que se extendían hasta perderse de vista. El refugio que Alejandro había elegido era un cortijo del siglo XVI, escondido entre olivos y almendros, completamente restaurado, pero manteniendo el encanto antiguo. Cuando Carmen llegó y vio a Alejandro esperándola en el patio de piedra, se dio cuenta de que por primera vez en semanas no tenía miedo. Los primeros días en Andalucía fueron mágicos, sin la presión constante de mantener una cobertura, sin el miedo a ser descubiertos. Carmen y Alejandro pudieron finalmente conocerse de verdad. Cocinaban juntos usando ingredientes frescos del mercado local, paseaban por los senderos entre olivos hablando de sus sueños, hacían el amor con una pasión que crecía cada día. Alejandro le mostró su lado más vulnerable, contándole de la infancia solitaria en una familia donde todo giraba en torno al dinero y el poder. Le habló de la presión constante de ser el heredero perfecto, de las expectativas aplastantes, de la soledad de no poder estar nunca seguro de si las personas lo amaban por lo que era. Carmen, por su parte, floreció en ese ambiente. Lejos de la fatiga diaria de la supervivencia, pudo dedicarse a lo que realmente amaba: dibujar proyectos arquitectónicos, leer, explorar su creatividad reprimida por años de necesidades económicas. Una noche, mientras cenaban en la terraza viendo el atardecer pintar de rojo las colinas, Alejandro le confesó que nunca había creído en el amor verdadero, que siempre había pensado que era solo un cuento de hadas. Pero con ella había descubierto que el amor existía de verdad. Era esa sensación de completitud que sentía cuando la miraba. Carmen le respondió que para ella también era la primera vez que amaba de verdad. Había tenido novios antes, pero nada que se acercara a lo que sentía por él. Era un amor que la asustaba por su intensidad, pero que la hacía sentir más fuerte de lo que había sido nunca. Fue esa noche cuando decidieron casarse de verdad. No por la cobertura, no por conveniencia, sino por amor. Alejandro le pidió oficialmente que se convirtiera en su esposa, que compartiera con él no solo los peligros, sino también los sueños. La boda fue celebrada por el párroco del pueblo, un viejo sacerdote que no hizo preguntas sobre los documentos y que se emocionó viendo el amor sincero en sus ojos. Fue una ceremonia sencilla, pero perfecta, sin lujo, pero llena de significado. Esa noche, en su cortijo andaluz, Carmen y Alejandro hicieron el amor como marido y mujer verdaderos, sellando un vínculo que iba más allá de cualquier contrato. Estaban unidos por el amor, la confianza mutua, la voluntad de enfrentar juntos cualquier obstáculo, pero su idilio no podía durar para siempre. 2 semanas después de la boda, mientras desayunaban en la terraza, vieron un coche negro subir lentamente el camino de tierra. Alejandro palideció reconociendo el tipo de automóvil que usaban los hombres de los Torretti. Los habían encontrado. El coche negro se detuvo frente al cortijo, pero quien bajó no era la persona que Alejandro esperaba.
Era Roberto Santoro, su tío y director general de la cadena hotelera familiar, acompañado de un hombre en traje elegante. El corazón de Alejandro latía desenfrenadamente mientras iba al encuentro del visitante, con Carmen a su lado, apretándole fuerte la mano. Roberto Santoro era un hombre de 60 años, distinguido e inteligente, que había gestionado el imperio familiar durante la ausencia de Alejandro. Su rostro expresaba alivio al ver vivo a su sobrino, pero también preocupación por la situación. El hombre que lo acompañaba se presentó como abogado especialista en mediación con organizaciones criminales. La noticia que traían era inesperada. Valentina Torretti había muerto en un accidente de tráfico 3 días antes, y con ella había muerto también la necesidad del matrimonio forzado. El padre, devastado por el duelo, había retirado todas las amenazas contra los Santoro y se había retirado de la vida pública. La alianza que debía sellarse con el matrimonio ya no tenía razón de existir. Alejandro se quedó sin palabras. Todo aquello por lo que había arriesgado la vida se había resuelto por un capricho del destino. Pero mientras procesaba esta información, se dio cuenta de algo fundamental. Aunque nunca hubiera existido el peligro, nunca habría querido casarse con nadie que no fuera Carmen. Roberto Santoro observaba atentamente a Carmen mientras Alejandro le explicaba la situación. El anciano directivo había visto pasar decenas de mujeres en la vida de su sobrino, pero esta era diferente. Había algo en sus ojos, en la manera como miraba a Alejandro, que hablaba de amor verdadero. Cuando Alejandro anunció que se había casado con Carmen y que no tenía intención de volver a su vida anterior, Roberto sonrió por primera vez. Siempre había esperado que su sobrino encontrara a alguien que lo amara por lo que era. Viendo la interacción entre los dos jóvenes esposos, entendió que ese milagro finalmente había ocurrido. La transición hacia la nueva vida fue más simple de lo previsto. Alejandro volvió oficialmente a la vida con una historia elaborada sobre una amnesia temporal tras el accidente náutico. Los medios aceptaron la versión sin demasiadas preguntas, demasiado felices de tener de nuevo una historia que contar sobre el joven millonario más atractivo de España. Carmen se vio catapultada al mundo de la alta sociedad madrileña como esposa legítima del heredero Santoro. Fue un cambio traumático, pero Alejandro la apoyó en cada momento, ayudándola a navegar entre cenas de gala, eventos benéficos, entrevistas en revistas. El proyecto más importante de Carmen fue la creación de una fundación para apoyar a jóvenes arquitectos de familias desfavorecidas, ofreciendo becas y oportunidades de trabajo a quienes tenían talento pero no medios económicos. Alejandro la apoyó completamente, poniendo a disposición recursos ilimitados. Su madre Ana se curó completamente gracias a los tratamientos recibidos en Suiza y se mudó a una villa cercana. Ver a su hija feliz y realizada fue la mejor medicina que pudo recibir. Ana adoraba a Alejandro, que la trataba con el respeto y el cariño que habría reservado a su madre. 2 años después de su matrimonio secreto en Andalucía, Carmen y Alejandro renovaron sus votos en una ceremonia suntuosa en la Catedral de Madrid. Pero para ellos la verdadera celebración había sido aquella sencilla, en el pueblo andaluz, cuando se habían prometido amor eterno sin saber si tendrían un futuro juntos. Su primer hijo nació exactamente 3 años después del día en que se conocieron en la sala de descanso del Hotel Grand Palace. Alejandro se emocionó teniendo al niño en brazos, pensando en cómo el destino había orquestado cada detalle de su encuentro. Cuando los periodistas preguntaban a Carmen cómo se sentía habiendo pasado de camarera a millonaria, ella siempre respondía que el verdadero cambio no habían sido el dinero o el estatus social, sino haber encontrado a alguien que la amaba por lo que era. La riqueza era solo un accesorio, el amor había sido la verdadera transformación. Alejandro a menudo volvía al Hotel Grand Palace, no como huésped, sino como propietario que quería asegurarse de que los empleados fueran tratados con dignidad. Había instituido becas para los hijos del personal, programas de formación y un fondo de asistencia para emergencias médicas. Su historia se convirtió en leyenda en Madrid. La camarera y el millonario que se habían enamorado huyendo de sicarios, que habían construido un amor verdadero sobre cimientos de peligro y confianza mutua. Pero para Carmen y Alejandro era simplemente su vida, complicada,
imperfecta, pero llena de un amor que crecía cada día. Cada noche, antes de dormirse, Carmen repensaba en aquel día en la sala de descanso cuando un hombre desesperado le había pedido fingir ser su esposa. El destino había querido que esa ficción se convirtiera en la realidad más hermosa de su vida, demostrando que a veces los milagros comienzan con las mentiras más inocentes y terminan con las verdades más profundas. Pon me gusta si crees que el amor verdadero puede nacer en los momentos más inesperados. Comenta qué momento de la historia te emocionó más. Comparte para inspirar a quien todavía cree en los cuentos de hadas modernos y los amores imposibles. Suscríbete para más historias de pasión, aventura y finales felices que te harán soñar. A veces basta fingir ser alguien para descubrir quiénes somos realmente. A veces, el amor llega cuando menos lo esperamos y nos cambia la vida para siempre. Y a veces la persona que salvamos termina salvándonos a nosotros.